La célula es la unidad biológica más pequeña. Esta se divide en célula vegetal y célula animal. A continuación hablaremos de la célula animal. La célula animal es una célula eucariota, es decir, tiene núcleo, varios cromosomas y forman los reinos protista, fungi, planta y animal. Se dividen por mitosis y tienen variedad de organelos, cada uno con una determinada función para que la célula pueda vivir e interactuar con su entorno correctamente. Por ejemplo, la membrana celular protege y aísla la célula del exterior y son semipermeables y dejan que pase algunas sustancias al interior de la célula, ya sea por ósmosis, endocitosis o transporte activo o pasivo. Está compuesta por fosfolípidos y canales. En el citoplasma se encuentran las sustancias que dispersan y distribuyen los compuestos o moléculas que vienen del exterior. El núcleo es un organelo esférico que dentro de él encontramos la membrana nuclear interna, externa, la cromatina y el nucleolo. Las membranas protegen el núcleo. La cromatina tiene el ADN y el nucleolo transcribe el ARN. También producen los ribosomas. Los microtúbulos cumplen con la función principal de darle movimiento a la célula. Los centriolos se encuentran en la célula animal. Se desconoce por qué no hay este organelo en la célula vegetal. Aparecen luego de la mitosis. Tienen 9 microtúbulos y mantienen 2 centriolos juntos. Su función es organizar los microtúbulos y localizar el núcleo. Las mitocondrias son muy importantes, pues ellas proveen la energía a la célula, sintetizan el ATP y es fundamental en el metabolismo de la célula. Los ribosomas son dos organelos esféricos que van siempre juntos, cumplen con la función de traducir el ARN mensajero, fabrican proteínas celulares y las distribuyen por la célula. La célula tiene dos tipos de retículos endoplasmáticos. Uno es el rugoso, donde se mueven y se producen algunas proteínas celulares. Aquí podemos encontrar ribosomas. Por otra parte, encontramos el retículo endoplasmático liso. También contiene proteínas, pero no ribosomas. Se les da este nombre por la estructura que tienen. También encontramos el aparato de Golgi que elabora proteínas y moléculas grasas. Este organelo carece de ribosomas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de la célula vegetal. Comencemos por el núcleo. El núcleo es una estructura donde se encuentra el material genético, básicamente el ADN, que son las instrucciones que codifican a todos los seres vivos. Alrededor del núcleo vamos a encontrar un sistema de membranas que se conoce con el nombre de retículo endoplasmático, cuya función es la de sintetizar varias sustancias, entre ellas las proteínas, sobre todo el retículo endoplasmático rugoso, cuya característica es que sobre su superficie hay miles de ribosomas. Por eso al microscopio se ve con muchos granitos, razón por la cual también le llaman retículo endoplasmático granuloso. Después vamos a encontrar otro organelo de color amarillo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene por función coger las proteínas producidas por el retículo endoplasmático, empaquetarlas, activarlas y básicamente diferenciarlas. Por ejemplo, según la característica codificada en el ADN, pueden haber proteínas que se encargan de descomponer las sustancias que entran a las células. Y esas proteínas que se encargan de descomponer las sustancias que entran a las células forman unas pequeñas vesículas llamadas lisosomas, que salen a partir de estas otras vesículas del aparato de Golgi. Bueno, estamos hablando de la célula vegetal. No podría faltar el cloroplasto. El cloroplasto es típico en todas las células vegetales. Su función es la de realizar la fotosíntesis, que consiste en coger la luz solar, el agua y el dióxido de carbono y a través de un proceso convertirlos
en una biomolécula muy importante que es la glucosa. Todas las células o, en su efecto, todos los organismos que posean cloroplastos en su estructura les denominamos organismos autótrofos. Continuemos. La célula es un ente vivo, por lo tanto necesita energía. Y esa energía se obtiene a través de la respiración celular. Lo vamos a representar con estas tapitas de ¿quién? De color amarillo. Un organelo encargado de realizar ese proceso de respiración celular. ¿A que no adivinan? Comienzan por M. Es la mitocondria. ¿Listo? ¿Qué hace la mitocondria? Pues resulta que la mitocondria coge, por ejemplo, la glucosa que ha sido fabricada por la fotosíntesis y coge también el oxígeno y los transforma en una molécula denominada ATP, que básicamente es energía. Después vamos a encontrar otro organelo muy importantísimo que se encarga de almacenar sustancias y agua. Estamos hablando de la vacuola. En las células vegetales, la vacuola básicamente ocupa la mayor parte del volumen celular. Cuando está llena, hace que nuestra célula se comporte como un baloncito y no se vaya a deformar. ¿Listo? Bueno, la célula es un ente viviente, es un organismo, y por lo tanto intercambia sustancias con el medio. Lo hace a través de esta estructura que se conoce con el nombre de membrana celular. ¿Listo? Esa membrana celular permite la salida y la entrada de sustancias a través de dos procesos básicos: el transporte activo y el transporte pasivo. El activo se caracteriza porque gasta energía y además tiende a mover las sustancias en contra del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menos concentración de la sustancia o menos cantidad de la sustancia hacia donde hay mayor concentración de la sustancia. En cambio, el transporte pasivo se diferencia porque este es económico, no gasta energía y además las sustancias se mueven a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Desde el lugar de mayor concentración, de mayor cantidad, hacia el lugar de menor concentración. Este proceso puede ser de adentro de la célula hacia afuera de la célula o de afuera de la célula hacia adentro de la célula. Bueno, estructuralmente la célula vegetal tiene otra particularidad que la diferencia de la célula animal. Esta estructura de aquí, que se conoce con el nombre de pared celular, ¿listo? Está constituida en muchos casos de una sustancia llamada celulosa, ¿listo? Que le da una fortaleza bastante sin igual. Bueno, a continuación explicaremos cómo es eso del transporte pasivo y del transporte activo. Vamos a hablar del proceso de transporte pasivo. Hay dos, la difusión y la ósmosis. Funcionan casi de la misma manera, aunque la difusión mueve solutos, pueden ser biomoléculas como la glucosa, como el oxígeno, como el dióxido de carbono. La ósmosis mueve agua. Veamos la difusión. Tengo un vasito con agua, simulará el citoplasma celular. Tengo témpera de color azul que simulará alguna biomolécula. Sumergimos un poquito, sacamos un poquito de pintura y la sumergimos en el agua. Las biomoléculas, o en este caso las partículas de pintura, se encuentran en esa pala muy concentradas. Si nosotros dejamos que pase un poquito el tiempo, vamos a encontrar que esas moléculas van a empezar a distribuirse por el agua. Es un proceso lento. Lo podemos ayudar agitando un poquito.
y ustedes podrán darse cuenta que las partículas del pigmento empezarán a moverse buscando ubicarse en un lugar hasta que van a colorear el agua por completo. Ese proceso se denomina difusión. Ahora hablemos del transporte activo. Veamos esta botellita. Esta botellita no está desocupada. Realmente está llena de una sustancia que es el aire. ¿Listo? Está destapada. Ahora, ¿de qué trata el transporte activo? Básicamente requiere energía para mover las sustancias. Lo hace en contra del gradiente de concentración, es decir, de donde hay poca sustancia hacia donde hay mayor cantidad de sustancia. Por ejemplo, les decía que la botellita no está desocupada, sino que está llena de aire. ¿Qué pasaría si yo intento introducirle más aire? Soplemos. Complicado. Hay que hacer más fuerza. Ay, me duelen los cachetes. Es muy difícil. Básicamente hay que aportar demasiada cantidad de energía para poder ingresar o por lo menos mover la sustancia, ya sea hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula. Muchas sustancias se mueven a través del transporte activo, por ejemplo los iones, el sodio y el potasio, que son supremamente necesarios para que nuestras células funcionen. Bye bye.